A propósito, el doctor ¿verdad? Emilio Santelices, y también nos acompaña Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. Quería preguntarles por... a estas alturas, nuevamente, las cifras son engorrosas porque periódicos que titulan con más de 10.000 muertes por el DEIS, después un ministro que corrige y dice no es exactamente así, son 7.000. Pero claro, nosotros informamos en nuestra comparecencia de hoy que ha habido 6.384 personas fallecidas. Estos números erráticos, ¿a qué obedecen? ¿Por qué? ¿Qué claridad conceptual nos podrían brindar ambos? Empecemos por usted, doctor Santelices. Sí, hola Amaro, ¿cómo estás? Aquí en relación a estas cifras hay dos elementos a considerar y que es bueno esclarecerlo, y agradezco la pregunta, porque esta es una discusión que también se dio en otros países, en Europa, la seguí por algunos momentos. Es que la cifra inmediata del conteo día a día tiene un objetivo que es monitorear la epidemia y el impacto de las intervenciones inmediatas, y una cifra que se captura directamente de los hospitales. Y la otra cifra, la que entrega el DEIS, es una cifra más precisa que obedece al proceso completo del registro, como asimismo de la constatación de que el paciente ha fallecido por esa causalidad. Y ahí esas dos cifras, y finalmente uno puede usar las dos en su mérito, son para cosas distintas. Entonces yo creo que aquí quizá ha faltado... Haciendo la cosa fácil, ¿con cuál debe quedarse la ciudadanía, doctor Santelices? Y le preguntamos también a Diego Pardo. Yo creo que la cifra... Termina el doctor Santelices y vas tú, Diego. Doctor, termina usted y después va Diego. Yo creo que la ciudadanía, en la necesidad de saber qué está pasando, requiere, por un lado, tener una información diaria, que yo creo que es muy valiosa y necesaria. Y por otro lado, para poder hacer los análisis posteriores, el tener una cifra consolidada y debidamente acreditada es necesaria para poder sacar las conclusiones de las tasas, de los impactos, de las comparaciones países, etc. Son dos cifras que se requieren en sí mismas, y por lo tanto yo pienso que el estresar el sistema, que tengamos una sola, puede llevarnos a ser menos prolijo, porque es imposible que podamos constatar de un día para otro los fallecimientos, toda vez que el proceso no le exige a la persona, una vez que falleció un familiar, que tenga que ir a registrarlo inmediatamente al registro civil. Entonces yo creo que aquí ha faltado un ejercicio pedagógico, y sobre él hay que enfatizar, y los centros de estudio pueden usar esa información, cada una de acuerdo a los antecedentes que se recogen de ella. ¿Cómo lo ves tú? Si uno pregunta, perdón, para pasar la pregunta también a Diego, si uno pregunta ¿cuántas personas han muerto en Chile producto de esta pandemia? ¿Cuál es la respuesta definitiva, Diego? Sí, no sé, Diego, ¿nos escucha ahí o no? Sí. Yo sí, yo lo escucho. No, te decía, si uno pregunta ¿cuántas personas han muerto producto del COVID-19 en Chile? ¿Cuál es la respuesta exacta, definitiva en eso? A ver, yo creo que hay que entender que lo más importante es que el organismo especialista para responder a esa pregunta es el DEIS. Lo era desde antes de la epidemia, y con más razón uno debería mantener en el Departamento de Estadística e Información de la Salud, del Ministerio de Salud, esa atribución. Por lo tanto, la cifra que determina el DEIS es seguramente la más cercana a la realidad. Ellos son los especialistas, y yo, de alguna manera, es en ellos, en esa autoridad en la que hay que confiar. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Santelices en cuanto hay dos usos de la información que son diferentes aquí. Uno es el uso de la información que realiza la academia y la comunidad científica para tratar de hacer aproximaciones lo más precisas posibles a lo que está ocurriendo. Y otra es la información que se comunica a la ciudadanía diariamente. La información que se comunica a la ciudadanía diariamente tiene que ser, ojalá, concisa y simple de entender. La academia, la comunidad científica
por su formación y por los tiempos de respuesta con los que funcionan, son capaces de utilizar información mucho más compleja y de distintas fuentes. A la ciudadanía, yo creo que lo que necesitamos entregarle es en la periodicidad que sea, porque puede ser que no sea posible entregar todos los días y eso está perfecto, y entonces va a haber que entregarla día por medio o 2 veces a la semana, pero lo que hay que entregarle es una cifra proveniente siempre de la misma fuente. Eso yo creo que sería lo más sencillo. Entonces, el punto es cómo elegimos esa cifra, cómo elegimos esa única cifra que vamos a comunicar a la ciudadanía con la periodicidad que seamos capaces de entregar. Y yo creo que los criterios para determinar eso son 2. Uno, ¿cuál es la cifra que menos subestima la gravedad del problema? ¿Sí? Y la segunda es cuál es la cifra que menos varía con el tiempo. Esos son los 2 principales criterios, porque esas son las 2 principales causas de confusión. Hay cifras que tienden a subestimar el problema, es lo que ocurre, por ejemplo, con la cifra de fallecidos con certificado PCR positivo que realiza el registro civil, la cual es sistemáticamente más baja que la que realiza el DEIS. Esa tiene un problema, digamos, de subestimación. Y por otro lado, tenemos cuánto cambia esa cifra. Y lo que encontramos es que los 2 registros que lleva el DEIS, el registro de fallecidos con PCR y el registro de fallecidos sin PCR, la suma de los 2 varía relativamente poco. ¿Sí? La suma de los 2 tiene una variación relativamente pequeña entre un informe y otro, pero entre ambos registros sí hay mucha variación, porque hay personas que entran al registro de fallecidos sin PCR, después tenemos ahí un inconveniente con Diego. Sí, Va a volver en cualquier minuto. Hablemos de la leve mejoría mientras recuperamos a Diego, y según doctor Emilio, según las últimas informaciones, ¿cuál es su visión? Lo conversamos en la jornada del viernes que estuvimos juntos también. Tomando lo que pasó el fin de semana, ¿cómo visualiza usted? ¿En qué estamos realmente? Bueno, cuando uno sigue las cifras por las cuales se monitorea, que están informadas en el informe epidemiológico que emite el Ministerio, el último salió ayer a última hora, ¿sí? Uno cuando elige alguno de esos números, entre ellos la incidencia, es decir, los casos nuevos, y expresados por tasa, o sea, por cuántos casos por cada 100.000 habitantes, observamos que en el transcurso de la última semana estas tasas han ido disminuyendo. De la misma manera existe lo que se llama el índice de contagio, que ustedes han escuchado que se habla de un R, y que la recomendación que incluso salió de la comisión de expertos a propósito de cuáles son los criterios cuando se empieza a hablar de desconfinamiento, ese valor tiene que ser menor a 1. Y lo que hemos observado, por lo menos para la región metropolitana, que también en los últimos 10 días esa cifra ha ido al descenso, y en estos 10 días esa cifra ha estado siempre menor de 1. Es decir, ahí hay 2 indicadores muy precisos, muy claros, que señalan que estamos en una condición de mejores cifras en relación a 2 semanas atrás. Donde todavía esto no se ve con tanta claridad es en el uso de camas críticas. Y esto se explica porque no olvidemos que los pacientes que ingresan y requieren unidad de cuidado intensivo son producto de el inicio de la enfermedad, y su evolución habitualmente se agravan entre el 7º y el 10º día. Es decir, va desfasado con relación al número de contagios que se van pesquisando, y por lo tanto, si uno claramente entiende que las cifras de contagios van disminuyendo, uno debiera esperar que esto se reflejara en la disminución de pacientes críticos en 1 semana o 10 días más. Perfecto. Y si uno siguiera esta tendencia, entonces tendría que estar 10 días más diciendo los indicadores de contagio han bajado, como también los requerimientos de camas críticas han bajado. Ese es el escenario al día de hoy. Doctor, le queremos agradecer muchísimo que haya estado con nosotros hoy día, el doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud. Y también le agradecemos muchísimo a Diego Pardo, desgraciadamente se nos cortó la comunicación. Vamos a hablar